Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 44 al 46. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra. Estamos leyendo el Evangelio según San Mateo, que, según los expertos, la segunda parte después de la infancia de Jesús, que cuenta su nacimiento, que cuenta cómo quería eliminarlo Herodes y fue a parar a Egipto, y después el Señor los llama que vuelvan a Israel cuando ha muerto Herodes. Se nos platica también que fueron a vivir a Nazaret, y en Nazaret permaneció Jesús hasta que salió de allí y fue a bautizarse ya adulto por Juan el Bautista en el río Jordán, en la zona de Judea. Después de ser bautizado fue tentado y volvió al norte cuando Juan fue capturado y puesto en prisión por Herodes Antipas. Y ahora empieza su misión, su anuncio del reino. Inmediatamente después se nos habla que Jesús en este evangelio es como un nuevo Moisés que se sienta sobre el monte y empieza a hablar de su ley o su programa. Después del sermón de la montaña viene el sermón misionero y luego el sermón o discurso de las parábolas, que se concentra en un solo capítulo y que es el que estamos leyendo. Nos presenta a Jesús sentado sobre una barca hablando a la muchedumbre que iba por las mañanas a comprar el pescado recién capturado por los pescadores de la región. Era más barato y era el lugar donde la gente compraba lo que consumía diariamente. Jesús habló de varias parábolas a la muchedumbre. Los discípulos que estaban con él en la barca le preguntaron por qué les hablaba en parábolas, y él les dijo que a ellos se les había concedido conocer el reino de los cielos y sus misterios, pero los demás no. Después les explicó la parábola que ya había dicho, la del sembrador. Habló de la parábola de la cizaña y el trigo, la parábola del grano de mostaza, y les habló también de la parábola de la levadura. Y así hablaba a la gente. Pero los discípulos, una vez que la gente se había ido, le preguntaron a Jesús, ya estando en casa, el significado de la parábola del trigo y la cizaña. Una vez que Jesús les habló de esto, continuó hablando en parábolas. Habló de las parábolas que acabamos de leer, la parábola del tesoro y la parábola de la perla. ¿Cómo es esto de que alguien se encuentre un tesoro? Primero, tenemos que ver que son destinatarios de esta parábola la multitud, nos dice el misal que hemos leído. La parábola que ha dicho Jesús ahora es una parábola del reino de los cielos, y esto significa que esta comparación que Jesús hace nos muestra de qué manera Dios, desde los cielos donde tiene su morada, reina. El Evangelio según San Mateo fue escrito para demostrar a los judíos que en Jesús tenían cumplimiento todas las profecías respecto al Mesías. Y entonces, como son destinatarios de esta enseñanza los judíos, y ellos normalmente evitan pronunciar el nombre de Dios, cuando habla de Dios,
Jesús en el Evangelio normalmente habla como los judíos, haciendo un rodeo o un circunloquio o una perífrasis, dándole vuelta a una realidad. La alude directamente de un modo discreto pero preciso. Se nos habla aquí del reino de los cielos, y eso significa de qué manera reina el que vive en los cielos. Y entonces, con estas comparaciones, quienes escuchan deben usar su mente, su imaginación, para entender esta manera de reinar con la que Dios gobierna el mundo. El reinado de Dios sobre los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un tesoro para nosotros es claro que es. Tesoro es una cosa que ha sido puesta en un lugar. El tesoro implica algo que ha sido colocado primero dentro de algo, según el verbo tissimi, que ha sido como un ahorro, como un espacio importante, un cofre, y que tiene un cierto valor. Este tesoro ha sido ocultado, no solo dentro de algún recipiente, vasija o un contenedor hecho a propósito o ocupado para esa finalidad. Se nos dice que fue escondido en un campo. ¿Por qué razón ocultaban en el campo los tesoros? Es cierto que la gente guardaba, atesoraba sus bienes valiosos en metal, en plata, en oro, podía ser en lingotes, podía ser en monedas acuñadas. Algunos las ocultaban dentro de las vigas de la casa, hacían algún hoyo o algún pasadizo en su propia casa, ocultándolo con cosas que taparan y disimularan donde estaba escondido. Pero aquí se trata de un tesoro que ha sido escondido en un campo. Esto era normal, porque en aquella época, como ahora también, pero no existían los bancos en forma, había invasiones de bandoleros que podían ser gente de la región, como aparece en el libro de los jueces, o gente de otras zonas, incluso nacionalidades. Y la única manera segura es que quien ocultaba el tesoro supiera en dónde lo ocultó. Normalmente ponían una referencia precisa, un árbol, por ejemplo, pero esta gente, cuando venían las invasiones, tenían que huir, o si los vencían, los hacían esclavos y los deportaban, y no regresaban ya, y no podían comunicar la información a sus parientes en donde lo habían ocultado. Y aquí se nos dice que alguien encontró este tesoro, no porque lo estuviera buscando, por lo que se ve. Puede ser que iba pasando por allí, notó el reflejo luminoso que lo atrajo, o puede ser que estuviera trabajando la tierra y el arado hubiera topado con algo extraño que lo hizo detenerse y buscar. No se sabe, parece que fue algo llamado fortuito o casual, pero cuando lo encuentra se llena de gozo, lo esconde y va a vender todo cuanto tiene para comprar el campo, porque nadie puede quedarse con un tesoro si no es suyo el terreno, y para tener derecho de quedarse con él, sacrifica todos sus bienes comprando aquel campo. La segunda parábola nos presenta a un hombre dedicado al comercio de perlas preciosas que va siempre buscando lo mejor y siempre busca sacrificar lo menos por lo mayor. Y cuando logra encontrar una perla que supera a todas en su valor, no le importa cuánto tiene que vender, cuánto tiene que sacrificar para poder adquirirla. Pareciera que se trata de un coleccionista más que de un comerciante en perlas finas, pero también es cierto que quien se dedica al comercio, mientras mejores productos tenga, mayor ganancia tendrá. Y una vez que encuentra la perla preciosa,
va a sacrificarlo todo para tenerla y poder hacer lo que a Él le conviene. Así es el reino de los cielos. Cuando tú te encuentras ante Él, debes estar dispuesto a sacrificarlo todo para que Dios reine sobre tu vida. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo.